Hola, ¿cómo están? Aquí estamos una vez más en estos devocionales de cómo ser un discípulo de Cristo, cómo ser influenciadores en vez de dejarnos influenciar, qué tipo de actitudes tenemos que tener para hacer esa comunidad creativa, con cuáles son las estrategias del diablo y del mundo para envolvernos y cuál debe ser nuestra actitud y nuestra posición ante todas estas controversias como una comunidad y como el pueblo de Dios que somos, viviendo en medio de una cautividad, por así decirlo. Estamos comparando esto eh, con respecto a una cultura pagana que nos está tocando vivir. Vamos a ahora ir al pasaje de Daniel capítulo 2 versículos 46 al 49. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios. Pues sí, pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador sobre toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Se recuerda que lo vimos en el capítulo 1, estos amigos de Daniel, y Daniel estaba en la corte del rey, nada menos. Bueno, ¿cuál es el trasfondo aquí? ¿Cuál es el contexto? Vemos aquí a Daniel ahora, ¿verdad? En una posición de servicio al rey y al sistema, porque él estaba sirviendo a Babilonia, sirviendo al rey, pero como siervo de Dios de acuerdo a su llamado y dones. Interesante. A veces no entendemos mucho porque no hemos sido instruidos en esto y queremos instruir inclusive a los jóvenes, a los niños, a las nuevas generaciones sobre cómo se actúa en el mundo. Pensamos que el mundo tiene que cambiar. Daniel estaba cautivo en Babilonia. Dios lo levantó en su posición, como ya leímos. Él fue hecho gobernador, dice, de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. O sea, él estaba en Babilonia. Entonces ahora vemos a Daniel en una posición de servicio al rey y al sistema, pero no en los principios o en las enseñanzas del sistema, sino como siervo de Dios y de acuerdo a su llamado y dones. O sea, aquí es donde vamos a aprender también que, como otra vez, y hago muchas veces referencia a esto en estos devocionales, como Jesús en su oración por los discípulos y orando por nosotros también, porque él dijo en esa oración: le ruego no solamente por ellos, sino por los que han de creer a través de ellos. Y así se ha dado de generación en generación hasta el día de hoy. Podemos decir claramente que Jesús también oró por nosotros, y Jesús oró al Padre diciendo: no te pido que los saques del mundo, no te pido que los saques del mundo. Como digo yo siempre cuando hablo de este tema, ¿cuántos de ustedes creen que Dios va a contestar la oración de Jesús? La Biblia nos enseña que Dios contesta la oración. ¿Contestará Dios la oración que haga Jesucristo? Bueno, Él la hizo ya hace 2000 años, pidiendo al Padre que no nos sacara del mundo, sino que nos guardara del mal. Entonces, el trabajo que sea que usted tenga, el estudio, lugar de estudio donde sea que usted está, el vecindario donde sea que usted vive, no tiene que ser un ambiente, una empresa, un centro de educación totalmente cristiano. Daniel vivió como discípulo de Cristo en un sistema babilónico, un sistema antidios. Sirvió el rey, a él, al rey y el sistema, pero lo hizo como un siervo de Dios de acuerdo a sus llamados y dones. Y eso es lo que vamos a estar viendo vez tras vez en la vida de Daniel y sus amigos. Así que nuestro llamado en Dios, mis amados hermanos, y nuestra fe es aplicable en el trabajo y en la sociedad. No debemos hacer esa separación. El diablo nos ha engañado diciendo: bueno, usted sea cristiano dentro de la iglesia, alabe de Dios ahí, cierres entre cuatro paredes, los principios de la Biblia no son aplicables a la vida, se estudia una profesión, eh, y entonces se estudian los textos, ¿verdad?, mundanos con respecto a esa profesión,
y pensamos que los principios bíblicos nada tienen que ver con eso. Vemos totalmente lo contrario en la vida de Daniel, en medio de un mundo pagano, sirviendo a un Dios pagano en un sistema pagano, pero con sus principios cristianos. Nuestro llamado en Dios y nuestra fe es totalmente aplicable y no permita que en su mente ni en su práctica se dé una separación. Nuestro llamado en Dios y nuestra fe es totalmente aplicable en ese trabajo donde usted está, en su profesión, en su oficio, en todas las áreas de la sociedad. No existe una separación como el enemigo ha querido engañar a la gran mayoría de cristianos que le han creído esa gran mentira. Número tres, cuando tenemos claro, perdón, nuestra identidad como hijos de Dios, y eso es lo que estamos aprendiendo en Daniel y sus amigos, cuando tenemos nuestra identidad clara como hijos de Dios y discípulos de Cristo, nos vamos a encontrar en circunstancias que Dios ya preparó de antemano para que nosotros actuemos y proveamos la respuesta. En el caso de Daniel, el rey Nabucodonosor en este capítulo 2 que nos narra, había tenido un sueño y el sueño que él tuvo le, le- lo puso intranquilo totalmente, le robó la paz. Él había tenido un sueño sobre una gran imagen y que tenía la cabeza de oro, que tenía el pecho y los brazos de plata, que tenía el vientre de bronce, que tenía las piernas de hierro y los pies y los dedos de los pies eran material de hierro y barro mezclado, ¿no? Y dice que de Nabucodonosor, bueno, el Nabucodonosor no se acordaba del sueño, y ya cuando Daniel se lo interpreta, este, fue este sueño, esta imagen que tuvo el rey Nabucodonosor y que vio una piedra que se cayó en los pies de la imagen y la destruyó. Pero los reyes de la antigüedad tenían estos sabios o sátrapas que eran consejeros espirituales de los gobernadores y cuando tenían sueños, ellos los llamaban y les decían, soñé esto y déme la interpretación. Eso estaban acostumbrados todos. En este caso, Nabucodonosor, nos narra el capítulo 2 de Daniel, había tenido un sueño, llamó a los sátrapas, a los sabios, Daniel era uno de ellos, y les dice, tuve un sueño. Entonces ellos le dijeron, "Sí, como estaban acostumbrados normalmente, ¿verdad? Bueno, cuéntanos el sueño y te vamos a decir la interpretación". Y entonces el rey les dice, no, 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 este, el asunto es que se me olvidó el sueño. Así que ustedes me van a tener que decir qué soñé y luego la interpretación. Ellos le vuelven a decir, oh rey, pero si nos cuentas el sueño, le vamos a decir la interpretación. Y él les volvió a decir, no, se me olvidó el sueño y si no me dicen qué soñé y no me dicen la interpretación, los voy a mandar a matar. Los reyes hacían eso en ese tiempo. Y ellos le dicen, pues es imposible, no podemos nosotros saber qué soñaste. Si nos dices el sueño, te vamos a decir la interpretación. Entonces, lo que estoy diciendo aquí es que cuando nosotros tenemos clara nuestra identidad como hijos de Dios y como discípulos de Cristo, nos vamos a encontrar en circunstancias que Dios ya preparó de antemano para que nosotros actuemos y proveamos la respuesta. Dios había intervenido aquí para darle un sueño a Nabucodonosor y que se le olvidara, porque Dios tenía un discípulo fiel, obediente, pegado a él, que había decidido desde el puro inicio no contaminarse con el sistema. Y Dios dijo, aquí tengo un discípulo fiel, yo voy a acomodar estas circunstancias para que este discípulo actúe y entonces pase lo que vamos a ver y ya leímos que sucedió. Entonces, Dios va a preparar situaciones de antemano para que nosotros actuemos y proveamos la respuesta. Usted en su trabajo, usted en su lugar de estudio, usted en su vecindario, las situaciones que están sucediendo alrededor, por el que estamos hablando de cómo ser una comunidad creativa, las circunstancias que se vean en su trabajo, cosas y en cualquier ambiente donde usted está como discípulo fiel de Cristo, Dios va a acomodar circunstancias donde se va a decir, bueno, ¿qué hacemos con esto? No sabemos qué hacer aquí en el vecindario con esta situación, en el trabajo, en su profesión en específico también. Y entonces usted va a poder brillar no para usted, sino para la gloria de Dios, como sucedió con Daniel. Así que nuestra dependencia en Dios y el actuar en su poder y propósito hará que los que no son creyentes
reconozcan y glorifiquen a Dios. Voy a leerles otra vez el pasaje con el que empecé, porque es maravilloso. Este, yo empecé con el pasaje, pero no habíamos hablado todavía de este sueño y todas estas circunstancias que habían sucedido. Se lo voy a leer otra vez para que vean cómo Dios se glorificó cuando hay discípulos fieles, claros en su identidad y claros de que son discípulos de Cristo, que están en un lugar para traer gloria a Dios, no para separar lo espiritual de la sociedad, de lo normal, sino entendiendo que están más bien ahí para hacer una respuesta. Cuando ya Daniel le interpreta el sueño, le dice a Nabucodonosor qué soñó y le interpreta el sueño, es cuando vemos esta expresión con la que empezamos este devocional de hoy en Daniel 2:46 al 49. En, imagínense toda esa maravilla que Daniel fue y oró y le pidió a Dios, Dios le contestó. Dice, entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Casi lo quería hacer un dios. Van a haber circunstancias, Dios va a acomodar circunstancias en donde sea que estamos cuando somos discípulos fieles, que vamos a traer una respuesta a tal extremo que esa respuesta le va a traer gloria al Señor. Dice que el rey mismo, imagínense, se postró sobre su rostro, se humilló ante Daniel, mandó que le ofreciesen presente de incienso. Dice, el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente, el Dios vuestro es Dios de dioses, y Señor de señores, y Señor de los reyes, y el que revela los misterios. Pues pudiste revelar este misterio. Note cómo la presencia de un discípulo fiel a Cristo en medio del mundo, en un sistema totalmente anti Dios, trajo gloria a Dios de tal manera que fue reconocido hasta por el mismo rey diciendo que el Dios de ustedes es Dios de dioses y Señor de los reyes. El rey entonces dice, engrandeció a Daniel, le dio muchos honores y grandes dones. Vea lo que paga la fidelidad, a veces por temor a ser perseguidos, los cristianos se esconden, se vuelven igual que los demás, pero cuando somos fieles, más bien Dios se va a glorificar. Dice que el rey engrandeció a Daniel, le dio muchos honores y grandes dones, le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia, jefe supremo de todos los sabios de Babilonia, y Daniel inclusive se trajo a sus amigos a la corte también para servir al rey. Entonces el sistema mismo va a reconocer nuestro actuar y hasta seremos promovidos dentro de ese mismo sistema, que es lo que necesitamos. Sal y luz dentro del sistema. Aún podremos traer a otros discípulos a nuestro lado para mayor influencia en ese lugar. Estamos viendo los principios de cómo ser una comunidad creativa en medio de una sociedad pagana. Nos vemos mañana.